Buenas tardes a todos nuevamente. Bueno, ya somos bastantes personas conectadas. Les agradecemos muchísimo, como siempre, su participación en estos webinars. Por ahí estamos viendo saludos de todos a través del chat. Muchísimas gracias por tomarse la molestia para ingresar a la reunión y escribirnos. Como ya saben, la dinámica de nuestros webinars que hacemos de manera regular, pues bueno, vamos a tener una presentación en la cual estaremos hablando sobre el tema en cuestión, que en esta ocasión es, digamos, un pequeño micro taller, llamémosle así, para aprender a calcular de manera mucho más rápida y eficiente el ancho de banda en nuestra red. Y posteriormente tendremos una breve sesión de preguntas y respuestas para, bueno, escuchar sus comentarios e intentar resolver todas las dudas que tengan al respecto. Voy a compartir con ustedes mi escritorio para que puedan ver las láminas que preparamos el día de hoy. Por ahí Carlos Uribe nos escribía que está defectuoso el audio. No sé si me puedan confirmar a través del chat todos los demás si me están escuchando bien o es un problema nada más de Carlos. Por ahí todos nos confirman que se escucha bien, mi estimado Carlos. Seguramente habrá un tema de conexión de tu lado, tal vez actualizando el navegador o asegurándote de que tengas una conexión un poquito más estable. Podemos mejorar la experiencia. Entonces voy a compartir mi escritorio. Por ahí ya deben de estarlo viendo o debe estar cargando. Entonces no sé si de igual manera me puedan confirmar ahí en el chat si ya están viendo la lámina de portada. Perfecto. Por ahí Daniel, Ernesto, Ebert, muchísimas gracias a todos por confirmar. Entonces les decía, el día de hoy, disculpen ahí un poquito la voz, estamos saliendo de un resfriado, pero bueno, esperamos que no haya mayor problema. Les decía, hoy vamos a ver el tema de calculando el ancho de banda para mi red. Entonces, el objetivo es que puedan llevar a cabo este cálculo de manera muy sencilla, de manera muy rápida para su propia red o obviamente para la red de sus clientes y que, bueno, no tengan problemas en cuanto a experiencia del usuario una vez que la red esté instalada, ¿no? Ya sea que estemos hablando de proyectos únicamente de telefonía y de comunicaciones unificadas o proyectos en donde ya estemos implementando también equipos de networking, no necesariamente nada más de Grandstream, sino tal vez tengan proyectos integrales en donde estén poniendo varias marcas, ¿no? O varios fabricantes y varios equipos y estén tocando toda la red del cliente. Pero bueno, siempre tener esto como referencias y algunos de los tips que les vamos a dar, pues bueno, puede ser útil, ¿no? Y sobre todo cuando estamos cotizando muy rápido un proyecto, que ya ven que casi no pasan o que nos piden proyectos y cotizaciones urgentes, pues bueno, tener todo contemplado para que no vayamos a tener problemas en nuestras implementaciones. Entonces, bueno, dando inicio con la presentación, primero, ya saben que nos gusta siempre poner un poquito en contexto a todos los que nos acompañan el día de hoy, ¿no? Entendiendo que tal vez no todos somos técnicos y no todos conocemos absolutamente todos los conceptos de los cuales estamos platicando. Entonces vamos a hablar rapidísimo qué es el ancho de banda digital, que es al cual nos estamos refiriendo en esta presentación, ¿no? Y una descripción muy breve de esto es la medida de datos y recursos de comunicación disponible o consumida expresada en bits por segundo o múltiplos de esta unidad, que pueden ser kilobits por segundo, megabits por segundo o inclusive gigabits por segundo, ¿no? Entonces, esta unidad es la que siempre van a ver cuando estemos hablando de ancho de banda, ¿no? Los bits por segundo y sus múltiplos. Es muy importante saber distinguir entre bits y bytes. De repente esto es una confusión muy habitual, ¿no? Que seguramente todos habrán escuchado, ¿no? Cuando estamos hablando de ancho de banda y vemos
estas unidades, ¿no? Los kbps, los mbps, etcétera. De repente hay gente que se refiere a ellos como bytes por segundo, kilobytes por segundo, megabytes por segundo, y no necesariamente es correcto esto. Prácticamente el 100% de las ocasiones que estemos hablando de ancho de banda, la unidad a la que vamos a hacer referencia es a los bits, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un bit y un byte? Un bit es una unidad de datos, ¿no? Que puede ser un 1 o un 0, ¿no? Eso es un bit, ¿no? Es el que vemos en color morado en la imagen de aquí, y un byte son 8 bits en conjunto. Entonces, si se fijan, es muy diferente hablar de bytes y de bits, y sobre todo cuando estamos hablando de ancho de banda, pues no es la misma unidad si nos referimos a ellos como bytes o como bits. Entonces, es importante tener esto claro, hacer esa diferenciación cuando estemos teniendo una conversación o cuando estemos generando alguna cotización o algún documento, siempre ser cuidadosos de la unidad que estamos usando, que sea la correcta para expresarnos bien y no tener problemas ni ningún tipo de malentendido con nuestros clientes o colegas. Normalmente algo interesante que van a ver es estas unidades, los bits por segundo, kilobits por segundo, etcétera, lo van a ver con una B, minúscula, y cuando se trata de bytes, normalmente lo van a ver con una B mayúscula. Entonces eso también les va a ayudar a diferenciar un poquito entre las dos unidades, ¿no? Pero recuerden, siempre que estemos hablando de ancho de banda, o prácticamente el 100% de las ocasiones, nos vamos a expresar en bits por segundo, ¿vale? Entonces, ¿por qué es importante calcular este ancho de banda, no? Entonces, digo, no es gran secreto para nadie, ¿no? Estamos en una era en donde permanecer conectados es indispensable para todos, ¿no? Ya sea que estemos colaborando, intercambiando información, teniendo llamadas, mensajes, correos, en fin, necesitamos estar conectados prácticamente para todo, ¿no? Ya sea tanto en nuestra vida personal como en nuestra vida laboral, por supuesto. Entonces, uno de los principales activos que podemos tener hoy en día es una buena conexión. Y para poder tener una buena conexión a Internet o una buena conexión en una red corporativa, pues es indispensable medir correctamente el ancho de banda que vamos a necesitar para que todos los dispositivos que se encuentran dentro de una locación o dentro de una oficina puedan desempeñarse de manera adecuada y, bueno, la gente tenga una correcta experiencia de acuerdo a las labores y herramientas que está utilizando, ¿no? Entonces, es muy, muy importante que sepamos calcular el ancho de banda necesario. Punto número uno, para que no nos quedemos cortos, que eso es el peor de los escenarios desde la perspectiva de el usuario final, ¿no? Porque entonces se va a sentir frustrado, va a tener una conexión lenta, no va a poder, por ejemplo, tomar una conferencia como esta, en fin, vamos a tener problemas de experiencia con el usuario final si nos quedamos cortos, y si nos pasamos, ¿no? Y ponemos un enlace demasiado holgado, pues seguramente vamos a estar pagando más de lo que necesitamos, ¿no? Entonces es importante tener esa medida aproximada del ancho de banda que vamos a necesitar para poner un enlace con las características adecuadas y no quedarnos cortos y causar una mala experiencia en los usuarios y no sobrepasarnos y estar pagando un servicio de más que no vamos a estar utilizando, ¿no? Entonces siempre es obviamente bueno considerar cierta holgura en nuestros enlaces por picos o cualquier comportamiento que pueda haber que utilice más ancho de banda de lo normal, pero tampoco irnos al doble, triple, etcétera, que seguramente no vamos a necesitar, ¿vale? Entonces, esto en cuanto a por qué es importante calcular este ancho de banda. Ahora, vimos una definición en la primera lámina del ancho de banda que era un poquito más técnica, digamos, ¿no? Pero llevándolo a palabras que todos podamos entender y para entender correctamente la definición del ancho de banda, pues es muy sencillo. El ancho de banda de un enlace va a determinar la cantidad de datos, los bits, ¿no? De los cuales estábamos hablando, que podemos enviar y recibir por un enlace en una unidad de tiempo, que en este caso son segundos. Por eso hablábamos de bits por segundos o kilobits por segundos, megabits por segundo, ¿no? Es cuántos datos voy a poder enviar y recibir en una unidad de tiempo. Cuando hablamos de enviar y recibir, estamos hablando de la velocidad de descarga y de carga, o de bajada y de subida, que normalmente cuando estén cotizando un servicio con un operador, van a hacer referencias
referencia a estos dos anchos de banda. Entonces, es importante saber cuál es la naturaleza de las aplicaciones que estoy utilizando, si son aplicaciones de descarga, son aplicaciones de carga, para saber si necesito un enlace simétrico, por ejemplo, que tenga la misma velocidad de bajada y de subida, o con un servicio asimétrico, que es lo que normalmente encontramos en servicios residenciales, por ejemplo, o servicios para pequeñas y medianas empresas, es más que suficiente, ¿no? Entonces, normalmente la velocidad de descarga o el ancho de banda de descarga va a ser mayor, ¿no? Puesto que es una tendencia que los usuarios tienden a descargar más información que la que suben a la red. Entonces, pues bueno, es más o menos cómo se comporta. Obviamente, entre mayor sea el ancho de banda, la transferencia de datos que se pueda hacer en un menor tiempo, y eso se refleja hacia el usuario final como una conexión más rápida, ¿no? Entonces puedo descargar archivos más rápido, puedo ver conferencias como la de este tipo o tener videoconferencias con una mayor definición, puesto que la cantidad de datos que puedo pasar y transmitir en la misma unidad de tiempo es mayor o menor, ¿no? Dependiendo de lo que contrate. Entonces, esperamos que con esta definición haya quedado un poco más claro el concepto de ancho de banda para quien no lo haya tenido 100% identificado. Y bueno, ya con esto podamos hablar todos sobre lo mismo durante el resto de las láminas. Entonces, ¿qué debo hacer primero? ¿No? Cuando estoy intentando calcular el ancho de banda para una red, para un cliente o para mi propia organización, una de nuestras primeras recomendaciones es identificar los posibles cuellos de botella, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque no importa que yo haga un cálculo del ancho de banda que voy a necesitar en total dentro de una oficina y entonces contrato un enlace de 100, 200, 300 megabits por segundo, en fin, lo que necesite o lo que resulte del cálculo, si a final de cuentas dentro de la red voy a tener cuellos de botella que no me van a permitir utilizar el enlace a su máxima capacidad. Entonces, ¿en dónde pueden estar estos posibles cuellos de botella? ¿Dónde son los puntos más comunes para encontrarlos? Pues normalmente es en el LAN switch, ¿no? Y puede ser que sea tanto del lado de conexión de los dispositivos finales, ¿no? Ya sean laptops, teléfonos, en fin, lo que sea, o en el uplink también puede haber un cuello de botella y lo vamos a explicar más adelante. Pero bueno, esto es, en esta lámina vemos muy gráficamente cómo se comportan estos cuellos de botella y qué es lo que está pasando. Entonces, del lado izquierdo tenemos una laptop, por ejemplo, que tiene una tarjeta de red que soporta conexiones hasta 1 gigabit por segundo, ¿no? Entonces, mi tarjeta Ethernet en la laptop es 10-100,000. Entonces, perfecto. Puedo tener grandes velocidades de transferencia a través de esta tarjeta. Pero ¿qué pasa? Los switches LAN que tiene mi cliente o que tengo yo en mi oficina son switches LAN que compré hace 3, 4, 5 años, ¿no? Que siguen funcionando sin ningún problema, siguen operando de manera correcta, pero pues en aquel entonces compré switches que eran Fast Ethernet, ¿no? Porque era la tecnología más económica, el gigabit todavía era muy caro y no nos hacía sentido en aquel momento adquirir esa tecnología. Entonces compré switches LAN y en un escenario que estamos aquí suponiendo, compré un enlace a internet de 1 gigabit por segundo, esto para ejemplificar el cuello de botella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aunque mi laptop pueda ser muy rápida y pueda tener una transferencia de 1 gigabit por segundo que es igual a la de mi enlace de internet, pues obviamente el cuello de botella se va a hacer en el LAN switch, que solamente tiene enlaces Fast Ethernet, ¿no? Entonces conecto la laptop o la PC o lo que sea a la red LAN y en ese momento toda la velocidad que podría tener se ve disminuida y se ve limitada por las capacidades físicas del switch LAN, ¿no? Entonces, esto puede ser uno de los cuellos de botella principales que vemos, sobre todo cuando hay una red LAN ya existente. Hoy en día, prácticamente la mayor parte de la oferta que van a ver en el mercado de switches LAN van a incluir ya puertos 10-100,000 o gigabit para que no suceda precisamente esto y podamos tener una correcta experiencia y no tengamos estos cuellos de botella. Obviamente estamos hablando de anchos de banda muy amplios,
¿no? De 100 megabits por segundo, pero bueno, en algunas ocasiones cuando estamos utilizando aplicaciones críticas, RPs, consulta de datos en tiempo real, etcétera, puede que esto se refleje de manera negativa en la experiencia del usuario final, entonces es muy importante que lo podamos considerar. ¿Cuál es otro cuello de botella muy común? ¿No? Los teléfonos IP, algunas veces pueden ser ese cuello de botella. Puede ser que efectivamente mi computadora tenga la tarjeta de red lista a 1 gigabit, mi LAN switch también tenga los puertos correctos, mi conexión a internet tiene un ancho de banda muy alto, pero los teléfonos IP que puse dentro de mi red solamente los consideré con conexión Fast Ethernet, ¿no? Entonces, el teléfono IP en este caso puede convertirse en el cuello de botella. Entonces, por eso es importante que desde que estamos diseñando un proyecto que conlleve comunicaciones unificadas, y en este caso terminales, pues bueno, sepamos cuáles son los dispositivos que van a estar rodeando y que van a estar conectados hacia el teléfono IP, cuáles son las velocidades que soportan, para ver si es necesario que considere teléfonos que tengan puertos gigabit. Entonces, para esto, obviamente, para solucionar un escenario como el que estamos viendo en la lámina en este momento, pues simplemente debo de cambiar a teléfonos que soporten gigabit, ¿no? Que en este caso Grandstream tiene teléfonos IP con esta capacidad desde la serie básica, ¿no? Desde la serie GXP 1600, ustedes pueden encontrar ya teléfonos con puertos gigabit para que puedan tener acceso a esas velocidades, pero el costo de los equipos no se eleve tanto, ¿no? Entonces, desde el 1628 y el 1630, ustedes pueden encontrar ya estas conexiones en los dos puertos que incluye el teléfono, uno para conectar la red como tal, que sería el cable que va desde el LAN switch hacia el teléfono, y el otro que va desde el teléfono hacia la PC, ¿no? Entonces, ambos puertos trabajan velocidades de gigabit en estos modelos. Entonces es importante que consideremos esto dentro de nuestros diseños para no experimentar estos famosos cuellos de botella y que la velocidad sea la mejor posible. Hemos enfrentado como anécdota, ¿no? Este tipo de escenarios, por ejemplo, en instituciones bancarias o instituciones por el estilo, en donde las PCs están conectadas a un sistema central, en donde tienen que hacer backups de manera constante de la información que están procesando, y estos backups pues ocupan un ancho de banda considerable, ¿no? Entonces, en alguna ocasión pasó precisamente eso. Las necesidades de los usuarios en cuanto a comunicaciones unificadas eran muy básicas. Solamente necesitaban hacer llamadas, necesitaban 1 o 2 líneas, conferencias tripartitas, en fin, todo indicaba un teléfono IP básico, un teléfono IP que no tuviera mucha complicación en el tema de comunicaciones de voz, pero no se consideró el tema de la red y de los backups que necesitaban hacer las PCs de manera constante, porque no solamente lo hacían una vez al día, lo hacían en varias ocasiones, ¿no? Lo hacían como cada 2 horas o algo por el estilo. Entonces, de pronto vieron que estos backups empezaban a tomar mucho más tiempo, ¿no? Que entonces las 2 horas ni siquiera eran suficientes para que la PC hiciera el backup, y cuando ya tocaba el que sigue no se había realizado el anterior. Entonces empezaron a tener problemas, y haciendo un troubleshooting, pues bueno, nos dimos cuenta que era eso, ¿no? Entonces se tuvo que hacer una migración simplemente a teléfonos, insisto, que fueran básicos a nivel de comunicaciones, pero que ya contaran con ese puerto gigabit para que las comunicaciones se pudieran agilizar nuevamente y no estuvieran experimentando esos problemas, ¿no? Entonces es importante saber también qué vamos a conectar detrás del teléfono, no solamente hacer el levantamiento eh, con base en las necesidades de comunicaciones de voz del usuario, sino también considerar toda la red para poder proponer un equipo adecuado, ¿vale? Entonces, eso en cuanto a los cuellos de botella. Ahora, el segundo paso que debemos hacer para calcular el ancho de banda dentro de la red, y que voy a necesitar contratar o que voy a necesitar aprovisionar, es saber qué tipo de dispositivos voy a tener,
No es lo mismo tener una PC que un teléfono, que un sistema de video, que un servidor, en fin, es diferente el consumo de ancho de banda que cada uno de ellos va a tener y más bien, inclusive teniendo dispositivos similares, también el uso que va a tener cada uno de ellos va a determinar el consumo de ancho de banda que va a tener dentro de la red. Entonces, es importante saber cuántos dispositivos, digamos, de cada tipo voy a tener para poder hacer un correcto cálculo. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar una PC como ejemplo, ¿no? Entonces, una PC puede tener una cantidad de usos inmensa, ¿no? Entonces aquí vamos a ejemplificar tres, ¿no? Que son los que vemos normalmente dentro de una red y lo que nos puede ayudar a hacer el cálculo de manera mucho más rápida y eficiente. Entonces, el primer uso que vamos a ver es, por ejemplo, la PC se va a utilizar solamente para navegar y enviar correos electrónicos. Va a ser una navegación, pues, relativamente ligera, ¿no? No necesito estar descargando grandes archivos, no necesito enviar correos electrónicos con grandes archivos adjuntos, no estoy utilizando una suite de almacenamiento en la nube o alguna aplicación en la nube. Entonces es una PC que va a estar bastante relajada dentro de la red, que simplemente se va a utilizar de manera muy básica para navegar y enviar correos electrónicos. Entonces el ancho de banda necesario para un dispositivo de estas características es de 100 a 500 kbps, ¿no? Entonces, bueno, eso lo vamos a considerar. Pero ¿qué pasa? La misma PC podría tener un uso diferente. En este caso, podríamos ver que utiliza ya servicios en la nube o intercambia información en sistemas como ERPs o CRMs, en donde normalmente esta información necesita viajar prácticamente en tiempo real, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente este tipo de dispositivos los está utilizando gente que está en contacto con clientes finales, por ejemplo, o son PCs que forman parte de los sistemas de inventario, o en fin, son usos que requieren actualizar la información de manera muy ágil y normalmente los ERPs o CRMs son sistemas que están en la nube o centralizados dentro de mi red. Entonces, obviamente debo de contemplar que estos equipos van a tener una utilización del ancho de banda un poquito mayor, en donde vamos a ver, como dice ahí en la lámina, desde 500 kbps hasta 2 megabits por segundo, ¿no? Entonces, es el mismo equipo, pero determinando el uso que va a tener, pues vemos que va a tener un consumo mayor, ¿no? E inclusive podemos ir un paso todavía más adelante, si la misma PC la vamos a utilizar para servicios de videoconferencia en HD, por ejemplo, o conferencias web como lo que estamos teniendo precisamente en este caso, o streaming de video en HD, ¿no? Entonces, cuando ya estoy empezando a utilizar recursos multimedia o aplicaciones que yo sé que son muy específicas de la oficina o del cliente en el que estoy implementando y que sé que tienen un consumo de ancho de banda interesante, entonces normalmente este tipo de dispositivos van por arriba de los 2 megabits por segundo, ¿no? Entonces es importante, lo que queremos ejemplificar con esta lámina es que no solamente es importante determinar el dispositivo que va a estar conectado a la red, sino el uso que le voy a dar a este dispositivo, porque dependiendo de ese uso y de las aplicaciones que se estén utilizando, es el consumo de ancho de banda que va a tener, ¿no? Entonces, es importante que mientras hagamos ese levantamiento, ¿no? Sepamos qué aplicaciones van a utilizar para poder calcular el ancho de banda de manera correcta. Entonces, ya que identificamos cuántos dispositivos hay y qué uso van a tener, pues bueno, vamos a ver cómo los podemos calificar de acuerdo al consumo de ancho de banda que van a tener y qué rango es el que utilizan dentro de la red para que podamos hacer el cálculo de manera muy rápida, ¿no? Entonces, punto número uno, dispositivos de bajo consumo, ¿no? Que van a utilizar 100 kbps o menos, ¿no? Que es muy poquito ancho de banda el que van a utilizar estos dispositivos. Entonces, ahí vamos a ver teléfonos IP básicos, por ejemplo, que solamente van a estar utilizando llamadas de audio, ¿no? No utilizan muchas conferencias, solamente necesitan una o dos líneas de manera simultánea. Entonces, el ancho de banda que se está utilizando para este tipo de dispositivos es muy poco. La señalización, pues, en una red LAN o en una red WAN es prácticamente
nada, ¿no? Ya con los anchos de banda que se manejan hoy en día. Entonces, simplemente estar conscientes de que la media, el audio que van a estar intercambiando estos dispositivos, pues, bueno, puede ser relativamente bajo. Sabemos que más o menos una llamada en G729 nos va a estar ocupando 32K, 32 kbps, un poquito más por señalización. Pero bueno, teniendo en cuenta que son dispositivos básicos que van a poder tener conferencias de 3 participantes, cuando mucho, estamos hablando de 70 kbps, que va a ser el pico de consumo de estos equipos, ¿no? Entonces, entran como dispositivos de bajo consumo y también pueden entrar dentro de esta categoría, PCs con poca actividad, ¿no? Que tengan navegación muy ligera, que solamente necesiten consultar algo a través de web browser, pero que sea nada que implique descarga como tal de archivos, sino simplemente estar desplegando información muy sencilla. Entonces, este tipo de dispositivos son los que normalmente van a entrar dentro de esta categoría de dispositivos de bajo consumo. Después, la siguiente es dispositivos de consumo medio. Aquí vamos a ver que ya incrementa el ancho de banda entre 100 kbps y 500 kbps, ¿no? Entonces ya estamos hablando de que está utilizando medio mega cada uno de estos dispositivos para poder operar y realizar sus funciones de manera adecuada sin generar alguna frustración al usuario final por la lentitud. Entonces aquí vamos a encontrar que prácticamente el 80-90% de las PCs dentro de una red pueden entrar dentro de esta categoría, ¿no? Porque son PCs que van a tener un uso cotidiano, que van a tener navegación un poquito más intensa, que van a estar enviando correos electrónicos con archivos adjuntos, por ejemplo, que van a estar descargando también archivos adjuntos, que pueden estar haciendo streaming en alguna plataforma de música, ¿no? En línea o algo por el estilo, y con 500 kbps es más que suficiente para tener una experiencia bastante aceptable con este tipo de aplicaciones y este tipo de uso, ¿no? Entonces, por eso es que entran dentro de esta categoría y les decía, pues si se fijan, esas aplicaciones que estamos mencionando es prácticamente lo que el 90% de los usuarios utiliza o para lo que se utiliza una PC, ¿no? En temas de red. Entonces, prácticamente todas las computadoras van a entrar en este rango. Y también entran aquí teléfonos IP ya con un poquito más de uso, con más líneas simultáneas, con más llamadas concurrentes, ¿no? Que pueden ser tal vez teléfonos de alguna operadora, de alguna secretaria, de algún asistente, ¿no? En donde ya necesito tener no solamente 2 líneas, necesito tener 4, 5 o más, ¿no? En donde pues ya obviamente la acumulación de esas llamadas simultáneas pues también se va viendo reflejada en el ancho de banda que el equipo va a necesitar. Entonces, si tenemos alguno de estos perfiles, ¿no? Asistentes, secretarias, recepcionistas, etcétera, su teléfono muy seguramente va a entrar dentro de esta clasificación, siempre y cuando siga siendo un teléfono, digamos, que va a manejar solamente audio, que no va a manejar videollamadas, porque entonces obviamente el consumo de ancho de banda va a ser mayor cuando ya tengamos video involucrado en los terminales IP. ¿Vale? Entonces, aquí en esta categoría entran muchísimos de los dispositivos que van a ver en las redes de sus clientes. La tercera categoría, ¿no? Son ya dispositivos de alto consumo, ¿no? Dispositivos que van de entre los 500 kbps hasta los 2 megabits por segundo, ¿no? Si se fijan ya el rango es mayor y el consumo de ancho de banda, pues bueno, ya es mucho más interesante. Obviamente, de este tipo de dispositivos hay normalmente un menor número en una red, ¿no? Vamos yendo de que los dispositivos con menor consumo son los que más van a encontrar y los que tengan mayor consumo se van a ir disminuyendo, ¿no? Tal como pasa en un proyecto de comunicaciones unificadas, ¿no? Los teléfonos básicos son normalmente el 70-80% de la base instalada y después ya el 20, 15, 10% son teléfonos ya ejecutivos, teléfonos precisamente con más líneas, con video, en fin, todo esto que vamos a ver. Entonces se va a comportar de manera muy similar los demás dispositivos, ¿no? La gente que tiene que tener acceso a aplicaciones más complejas, etcétera, pues bueno, va a ser menor el número dentro de una oficina.
¿Qué tipo de dispositivos entran en esta categoría? ¿No? PCs o laptops con uso de plataformas en la nube o centralizadas. Decíamos tal vez algún CRM, algún RP, Dropbox, Google Drive o algo ya que requiera descarga y carga de archivos pesados, etcétera, o de comunicación en tiempo real, pues bueno, ya puede entrar en esta categoría, ¿no? Sistemas de punto de venta, comunicación con RPs o comunicación con CRMs, ¿no? Les decía, al ser normalmente dispositivos que están en contacto con clientes finales, debemos de tener una respuesta prácticamente inmediata, ¿no? Entonces, hay que considerar un ancho de banda pues relativamente bueno para que no tengamos ningún tipo de retraso en la atención al cliente y bueno, todo esto refleje una mejor experiencia para tanto para el usuario final como para el cliente que está atendiendo. Y entran aquí ya también dispositivos de video, ¿no? Videoconferencias en definición estándar. Este tipo de dispositivos, ¿no? O de aplicaciones va a estar ya en la parte alta de este rango, ¿no? Es decir, no va a estar tanto en los 500 kbps, sino va a irse un poquito más arriba, ya pegándole casi al mega y medio, 2 megas, ¿no? En donde ya estamos transmitiendo audio y video de manera simultánea, pero lo estamos haciendo en una resolución relativamente baja, ¿no? En definición estándar, no nos estamos yendo a HD para precisamente controlar el consumo de los dispositivos o simplemente porque sea una limitante en las plataformas que estamos utilizando o el mismo hardware. Y la última clasificación que tenemos son ya los dispositivos de consumo intenso, ¿no? Que son dispositivos que van a consumir más de 2 megabits por segundo y pues prácticamente los equipos que van a necesitar esta cantidad de ancho de banda son dispositivos multimedia, ¿no? Que son prácticamente equipos de videoconferencia, equipos de colaboración en tiempo real, en donde, pues bueno, obviamente el retraso y la falta de ancho de banda, pues es prácticamente inadmisible para poder tener comunicaciones eficientes, ¿no? Entonces, equipos como la serie GBC de Grandstream entran dentro de esta clasificación, los videoteléfonos, los GXB, también entran dentro de esta clasificación precisamente por tener ya la capacidad de tener comunicaciones por video en HD o inclusive más, ¿no? Como el 3210, que es el equipo que vemos a la izquierda, que puede llegar hasta 4K, ¿no? Pero bueno, obviamente eso se va a ver reflejado, perdón, en el consumo de ancho de banda. Es importante mencionar, no necesariamente estos dispositivos deben de tener este consumo de ancho de banda tan intenso, todos ellos se pueden configurar, ¿no? Para seleccionar el tipo de definición que vamos a querer en nuestras comunicaciones, es decir, no forzosamente tienen que comportarse en Full HD o mayor, ¿no? Sino yo los puedo configurar para que las comunicaciones que tengan sean en una resolución menor, si es que el ancho de banda es un problema, ¿no? Si es que estoy limitado en el ancho de banda que puedo utilizar para estos dispositivos, puedo configurarlos para que hagan uso de menor cantidad de recursos, obviamente sacrificando la definición que voy a tener en las comunicaciones, pero bueno, pensando en que sigamos teniendo colaboración fluida y en tiempo real, aunque en un poco menos de definición, ¿no? Pero bueno, eso se puede configurar. Obviamente los equipos están diseñados y pensados para poder entregar la mejor experiencia posible y por eso es que los categorizamos en esta clasificación de dispositivos de consumo intenso mayor a 2 megabits por segundo. Entonces, ¿cuál es el tercer paso y el último paso que debo de hacer para poder conocer el ancho de banda que voy a requerir en una oficina o en una sucursal? Simplemente debo de saber cuál es la cantidad de ancho de banda que voy a necesitar en una hora pico para que todos los dispositivos dentro de la red puedan funcionar de manera simultánea y no experimentar problemas de escasez de recursos, ¿no? Entonces, debo de considerar que todos los dispositivos que están dentro de la red se van a comunicar y van a estar haciendo uso de las aplicaciones de manera simultánea para calcular esa cantidad de ancho de banda que puedo llegar a tener en esa hora pico y, de acuerdo a eso, configurar o adquirir el enlace que me va a comunicar hacia Internet o hacia mi red corporativa, ¿no? Entonces, es importante que tengamos esto presente y
les tenemos aquí un pequeño ejemplo de una pequeña oficina que cómo se calcularía de manera muy fácil este ancho de banda, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos 8 teléfonos IP básicos que pueden estar en uso y puede que las 8 personas estén llamando al mismo tiempo, y tenemos 10 computadoras que navegan ligeramente en la red, ¿no? Que simplemente hacen alguna consulta de datos, pero a través de un navegador web o algo por el estilo, y no requieren de una conexión mayor. Entonces, teniendo en cuenta estos 18 dispositivos y pensando en que se van a utilizar de manera simultánea, nos da un total de 1.8 megabits por segundo, ¿no? Entonces, perfecto. Ya tenemos esos 18 dispositivos que están dentro de la red contemplados para el enlace. Ahora, tengo otras 8 computadoras que van a estar navegando, enviando correos electrónicos y descargando archivos activamente. Entonces, son computadoras que van a tener un uso un poquito más intenso, ¿no? Entonces, ya entran dentro de la categoría de consumo de ancho de banda medio, y voy a tener también, por ejemplo, 2 teléfonos inteligentes o computadoras que están reproduciendo música desde la nube, ¿no? Esos los puedo contemplar también dentro de este consumo de ancho de banda medio, y eso me va a dar un subtotal de 2.5 megabits por segundo. Después voy a tener dispositivos ya de consumo alto, ¿no? Que es una PC que va a estar extrayendo datos de un RP o un CRM y está ayudando directamente a un cliente, ¿no? Es el dispositivo que está en el punto de venta, por ejemplo, y entonces debo de tener, poder consultar inventarios, y en fin, todo esto de manera muy eficiente y en tiempo real. Entonces lo considero como un dispositivo que va a tener un consumo de ancho de banda alto, y voy a tener también una computadora que esté en alguna videoconferencia en definición, perdón, estándar, o atendiendo alguna conferencia web como lo estamos haciendo hoy. Entonces, estos dispositivos ya entran dentro de esa clasificación de consumo de ancho de banda alto, y por ellos dos vamos a tener un subtotal de 3 megabits por segundo. Recordemos que esto va desde 500 hasta 2 megabits por segundo. Entonces, estamos suponiendo que estos dos dispositivos van a ocupar 1.5 megabits cada uno. Y por último, voy a tener un dispositivo de videoconferencia que puede que esté utilizando una sesión en HD, y este dispositivo me va a dar más o menos un consumo de 2.5 megabits por segundo, ¿no? Recuerden que esa clasificación de uso intenso va por arriba de los 2 megabits por segundo. Entonces, tomando en cuenta todos los dispositivos que tengo conectados a la red y que todos podrían estar utilizando recursos de la misma de manera simultánea, hago la suma de todos los subtotales que obtengo de cada una de las clasificaciones y nos da un ancho de banda máximo aproximado de 9.8 megabits por segundo. Difícil que consigamos un enlace de 9.8 exactamente, entonces vamos a redondear a 10 megabits por segundo, ¿no? Entonces, ese es el ancho de banda que yo voy a necesitar en esta pequeña oficina, en esta pequeña sucursal, que más o menos debe tener unas 15 personas, ¿no? Y que tiene esta distribución de dispositivos. Esto es lo que yo voy a necesitar para conectarlos ya sea a internet o, insisto, a una red corporativa en donde tal vez tenga hay escenarios en donde el acceso a internet es centralizado, ¿no? En algunos corporativos. Entonces, viajan todos a través de una red WAN, que es una red privada, y posteriormente salen a internet por una oficina central, ¿no? Pero en ese enlace WAN yo debo contemplar 10 megabits por segundo, que es lo que todos los dispositivos pueden llegar a utilizar si los utilizamos al mismo tiempo. Entonces, esta utilización en hora pico es lo que va a determinar qué tan grande voy a necesitar configurar o adquirir el enlace, ¿no? Insisto, en este caso salieron 10 megabits por segundo, entonces no nos vamos a quedar cortos si es que todo el mundo está utilizando sus dispositivos, y tampoco vamos a estar pagando ancho de banda que no necesitamos, ¿vale? Entonces, pues prácticamente con eso finalizamos la sesión de hoy, ¿no? Insisto, este es un tema de poder calcular de manera muy eficiente y muy rápida el ancho de banda, que no nos tome una semana hacer un cálculo de esto, sino que lo podamos hacer de manera muy eficiente para nuestros clientes y tenerlo a la mano para nuestros proyectos. Entonces, veo por aquí que ya tenemos varias preguntas dentro del chat y dentro del módulo de
preguntas de IP Video Talk. Vamos a tomar unos minutitos para responder todas ellas. Vemos por aquí en el módulo de preguntas y respuestas. Bueno, por aquí nos decían, nos están confirmando temas de audio, etcétera. Bueno, por aquí hay una pregunta con respecto a GrandStream Wave, que es nuestro soft client. El ancho de banda que vas a necesitar para poder utilizar GrandStream Wave depende mucho de el uso que le vayas a dar. Es un poco como el ejemplo que dábamos de la computadora, ¿no? Puede que le habilites una extensión a alguien en GrandStream Wave, pero sea alguien que simplemente va a tener una, dos llamadas, cuando mucho, de manera simultánea, solamente utilizando audio, o puede ser alguien que lleve el GrandStream Wave a utilizar todas sus capacidades y tenga inclusive comunicaciones por video a través de la plataforma, ¿no? Entonces, va mucho a depender de cuál va a ser el uso que esta persona le quiere dar a la herramienta para saber cuál es el ancho de banda que debo asignar a ese dispositivo. En realidad, por ahí nos comentan que están teniendo algunos problemas de voz, etcétera, con la aplicación. Ahí tenemos disponible en nuestro help desk, ¿no? En http://helpdesk.grandstream.com, y con mucho gusto ahí nuestro equipo de soporte puede ayudarlos a hacer un troubleshooting minucioso para ver cuál es el problema que están teniendo con la aplicación en particular. Debe de comportarse, si estamos teniendo una conexión adecuada, como un teléfono IP dentro de su red, ya sea que estén utilizando 3G, 4G o Wi-Fi. Obviamente, cuando estamos utilizando redes celulares, ¿no? 3G, 4G, pues dependemos mucho de las condiciones de conexión que nos ofrezca el operador, y también temas de latencia, ¿no? Que sabemos que las comunicaciones en tiempo real se pueden ver muy afectadas por temas como ese, ¿no? Entonces, tal vez puede ser que el origen del problema sea por ahí. Simplemente con algunas mediciones de ancho de banda, de latencia, etcétera, podemos identificar en dónde está el problema. Pero ahí, Otto, con todo gusto ponemos a disposición nuestro equipo de soporte para que te puedan orientar con ese problema. Por ahí Eduardo nos dice, no se olviden de las cámaras IP. Muy cierto, ¿no? Las cámaras IP son uno de los dispositivos que también pueden encontrarse dentro de una red de cualquier sucursal u oficina que esté operando de manera cotidiana, ¿no? Son equipos que obviamente al estar temas de video inmiscuidos por ahí, pues son equipos que van a utilizar una cantidad de ancho de banda, ya sea alta o media, ¿no? Esos son equipos que normalmente también se puede configurar cuál es la definición que voy a necesitar, ¿no? Para poder estar monitoreando de manera adecuada. Por ahí en nuestros webinars de videovigilancia algunas veces hemos hablado de cuáles son los beneficios de pasar a un sistema de videovigilancia IP, pues es precisamente que puedo tener una mejor definición y algunas cosas que con una cámara analógica no podría detectar, con una cámara IP lo puedo hacer, pero debo de considerar ese ancho de banda si es que esa transmisión de datos va a viajar por una red WAN, ¿no? Si simplemente tengo un NVR de manera local, pues simplemente cuidar este tema de anchos, de cuellos de botella que mencionábamos, ¿no? Para que la transmisión de datos se dé de manera adecuada, pero normalmente en un entorno LAN no debes de tener mayor problema para poder utilizar definiciones de video HD, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí es un tema muy importante. Muchas gracias, Eduardo, por comentarlo, pero creo que entrarían en esa categoría, ¿no? De medio o alto, dependiendo de cómo los configures. Y si simplemente estamos hablando de un entorno LAN, no deberían de ser mayor problema, ya que no estamos saliendo hacia la WAN, ¿no? Y normalmente las cámaras IP se manejan en entornos LAN. Muchas gracias por tu pregunta. Por ahí Daniela nos pregunta, en ese cálculo, ¿dónde se toma en cuenta el ancho de banda de subida? Una muy buena pregunta, Daniela. Ese es precisamente de lo que comentábamos al inicio, saber cuál es la naturaleza
de las aplicaciones que vamos a utilizar. En este caso, en el ejemplo que nosotros dimos, estábamos tomando en cuenta ancho de banda de bajada, ¿no? Que es normalmente lo que más vas a tener consumo y lo que más se va a necesitar dentro de una red cuando contratas un enlace WAN, ¿no? Normalmente por eso, insisto, los operadores venden enlaces asimétricos que te van a dar mucha más velocidad de bajada que de subida, pero si tienes aplicaciones que son sensibles a el tema de velocidad de subida, pues el cálculo se hace de manera muy similar a como lo hicimos con el de bajada. Simplemente hay que considerar en qué clasificación entran esos dispositivos de acuerdo al consumo de ancho de banda que estén teniendo de subida para cargar archivos, para cargar información, para cargar backups, para intercambiar o colaborar en tiempo real, como puede ser un sistema de videoconferencia, y se hace el cálculo exactamente igual como lo realizamos en el ejemplo, ¿vale? Entonces, pues listo, no hay hilo negro que descubrir, simplemente es considerar en vez de bajada lo que vas a consumir de subida y listo, no deberías de tener mayor problema con eso, Daniela. Por ahí Otto nos comenta, bueno, que le ayudó mucho la respuesta. Muchas gracias, Otto, por contactarnos y por asistir a estos webinars. ¿Conoces alguna aplicación que permita medir el ancho de banda de manera directa en tiempo real? Hay algunas herramientas, es complicado, pero bueno, hay algunas herramientas que te pueden ayudar a hacerlo, que normalmente están en línea y bueno, lo más común, ¿no?, que te vas a encontrar, o sea, no para hacer un cálculo como el que hicimos ahorita, sino simplemente para medir el ancho de banda que te está entregando un operador, ¿no? Puedes utilizar estas herramientas como speedtest.net o cosas por el estilo que te van a ayudar a ver cuál es el ancho de banda que realmente te está entregando el operador o cuál es el ancho de banda que un dispositivo en particular desde el cual estés realizando la prueba está recibiendo, ¿no? Entonces ahí te puedes dar cuenta si hay algún cuello de botella, si conectando un equipo directamente al enlace tienes un ancho de banda y conectándolo después a través de toda la red tienes otro ancho de banda, seguramente hay un cuello de botella por ahí, ¿no? Entonces esos son puntos que hay que cuidar bastante. Por ahí David nos comenta, ¿nos puedes enviar la grabación, por favor? Sí, con todo gusto. Ya saben que, de hecho, todos nuestros webinars, todas nuestras sesiones se graban y posteriormente son subidas a nuestro canal de YouTube, que es Grandstream Networks Latinoamérica. Ahí pueden encontrar absolutamente todos nuestros webinars, tutoriales, videos de utilización de nuestros dispositivos, etcétera. Tenemos ahí ya un gran compendio de videos que les pueden ayudar muchísimo y sí, todos nuestros webinars están ahí en nuestro canal. Normalmente nos toma 1 o 2 días procesarlos y poderlos subir a la plataforma, pero ahí los van a encontrar todos. Ahí Jorge, ¿cómo se llama el canal? Es Grandstream Networks Latinoamérica. Así lo van a encontrar en YouTube. Y ahí están absolutamente todas nuestras grabaciones. Bueno, por ahí nos ponen varios comentarios con respecto a este tema de la grabación. Por ahí Jonathan, mire, nos pone ahí Jonathan López una pregunta interesante. Si tengo un servidor en la nube, por ejemplo, de Amazon Web Services o Azure, ¿qué pasa? Es muy buena pregunta porque ahí hay que identificar cuál es la aplicación que estás montando en estos servidores y con eso vamos a determinar los dispositivos que estén accediendo a ese servidor o a esa aplicación que tengas dentro de esos servidores, cuál es el consumo de ancho de banda que van a tener. No es lo mismo utilizar estos servicios para tener un website, ¿no? Digo, es un servicio muy básico el que podrías tener ahí, pero lo estoy llevando a los extremos, que para instalar un sistema de facturación o para instalar un ERP o para instalar algo similar, en donde normalmente vamos a tener un consumo de ancho de banda muchísimo mayor, ¿no? O una aplicación que consuma video, que consuma audio, ¿no? Entonces, dependiendo de la utilización que le vayas a dar a ese servidor, es la cantidad de ancho de banda que va a necesitar. Entonces, ahí se tiene que hacer ese diagnóstico. Por eso les decía, no es solamente ver y decir, tengo 10 computadoras y 8 teléfonos conectados.
Ok, pero esas computadoras, ¿qué van a estar haciendo? Esos teléfonos, ¿qué tipo de dispositivos son? ¿Cuántas llamadas van a estar manejando de manera simultánea? ¿Tienen video? ¿Solamente tienen audio? Entonces, no nada más es decir, bueno, tengo estos dispositivos, sino es ver qué aplicaciones van a utilizar esos dispositivos para poderlos clasificar de manera correcta y no tener problemas con ancho de banda faltante en mi red, ¿vale? Espero que con eso hayamos contestado un poquito tu pregunta, Jonathan. Por ahí, Carlos, ¿se podría considerar una sesión de cálculo de ancho de banda, pero enfocada a VoIP y códex? Sí, con todo gusto, Carlos, lo tomamos en cuenta para nuestras futuras sesiones. Un tema también bastante interesante poderlo hacer muy específico sobre VoIP y cuáles son los códecs que utilizan más o menos ancho de banda y cuáles son los que te van a dar mejor o peor definición en cuanto a voz y video. Lo podemos hacer con todo gusto, Carlos. Lo tomamos en cuenta para nuestro calendario en futuras sesiones. Muchas gracias. Mande la presentación. La presentación normalmente la pueden encontrar también en el video en YouTube, en la descripción. Encuentran un enlace para descargar las láminas que vimos durante la sesión. Entonces ahí pueden descargar todas las presentaciones que hemos visto. Si nos hace falta alguna, con todo gusto nos pueden dejar ahí un comentario en el video de YouTube y la subimos de volada. ¿Cómo se sabe cuánto ancho de banda consume cada dispositivo? Por ejemplo, una cámara IP o una impresora térmica. Daniel Martínez. Pues te digo, depende mucho de la configuración del equipo, ¿no? Una cámara IP la puedes configurar para que te dé Full HD y que puedas ver todo el detalle de la zona que está monitoreando la cámara, o la puedes poner en definición estándar o inclusive más abajo, si es que el equipo te lo permite, en VGA o algo parecido, para simplemente tener presencia y saber qué es lo que está sucediendo ahí, pero no requiero de mucho detalle, ¿no? Recuerdo en alguno de nuestros webinars, por ejemplo, poníamos ahí dos imágenes de una cámara que estaba en un estacionamiento, ¿no? Entonces, en una poníamos una cámara analógica que daba una definición muy baja y pues sí, obviamente permitía ver el movimiento y permitía ver los carros, etcétera, pero no se podía ni distinguir qué modelo de carro era y mucho menos podíamos ver las placas, ¿no? Y en cambio, cuando pasábamos a la cámara IP en Full HD, pues podíamos ver perfectamente el modelo, la persona, la placa, podíamos ver todo, ¿no? Entonces, dependiendo del uso que le vayas a dar a esa cámara IP, es el ancho de banda que va a consumir, ¿no? Entonces, por ahí es precisamente con el tema de códex, como podemos ver cuánto ancho de banda va a consumir ese equipo en particular. Nos llevamos esa notita, ¿no? Para tener esa sesión particular sobre VoIP y sobre video también y platicarles un poquito sobre el consumo de acuerdo al códec que utilicen y cuáles son los beneficios y desventajas que van a tener, que es muy simple, ¿no? O sea, entre más definición tenga, pues más ancho de banda voy a ocupar, lo cual pues seguramente son más recursos y más costos dentro de la red, y entre menor calidad tenga, pues el ancho de banda va a ser menor. Insisto, normalmente el tema de cámaras IP se maneja de manera local. Hay algunas organizaciones que sí lo manejan también centralizado, ¿no? Y entonces se necesita que haya un buen ancho de banda con las sucursales o con las demás oficinas para poder tener ese monitoreo en tiempo real, pero normalmente es centralizado. Hay un NVR y después ese NVR en las noches sube toda la información o el backup hacia un punto central, pero ya es un consumo que se hace en horas inhábiles normalmente, ¿no? Entonces, ese es el caso de uso más genérico que puede haber de cámaras IP. Entonces, cuando hablas de consumo de ancho de banda, perdón, en tiempo real de las cámaras, si están en la red local, pues ni siquiera te preocupes, ¿no? Pueden compartir la presentación de la clasificación, sí, con mucho gusto, ¿no? Y pues bueno, creo que esas son las principales preguntas que tenemos por aquí. Un caso muy puntual de VoIP utilizando G729, consume 30-32 kbps, ¿cierto? Sí, correcto. El códec G729 es de los que tiene una compresión mayor de audio, entonces te ayuda a que el ancho de banda que utiliza la llamada sea menor. Normalmente este códec se utiliza cuando vas a sacar las llamadas a través de la WAN, ¿no? Cuando vas a tener llamadas a nivel de LAN, lo recomendable es utilizar G711 para que puedas tener voz en HD. Y no, los 32 kbps son en ambas vías, ¿vale?
¿Cuánto ancho de banda es sugerible para un videoportero? Insisto, depende de la configuración que tú le vayas a hacer, ¿no? Si vas a querer el video de un GDS 3710 en Full HD, pues vamos a necesitar 2 megas, cuando menos, y si vamos a estar considerando enviar ese video hacia alguna otra oficina o hacia alguna otra locación. Si no lo requiero en Full HD, puedo contemplar menos de 2 megas, ¿no? Entre 1 y 2 megas. Si podemos enviar la presentación, les decía, con todo gusto la pueden encontrar ahí en la descripción del video una vez que lo subamos en uno o 2 días, que va a estar ahí disponible. Por ahí Jesús, algo de un certificado, pero no te entendí muy bien, Jesús. Por ahí Luis, bueno, continuando con el tema de los 60K y del G729. Sí, Luis, como te decía, son 60K seguramente, subida y bajada. Eh, entonces, esto entra todavía dentro de la clasificación de dispositivos de consumo bajo. Si recuerdas, eran hasta 100 kbps lo que poníamos. Entonces, son utilizando este códex G729, que insisto, se utiliza normalmente para llamadas que van a ir sobre la red WAN, puedes llegar a tener ese consumo. Déjenme revisar nada más el módulo de preguntas para ver si tenemos algo más. ¿El GBC 3200 podría trabajar en una red LAN sin conexión a internet? Sí, sí, podría trabajar de esa manera. El GBC 3200 y 3202, como saben, tienen un MCU embebido en el mismo equipo, entonces no es necesario que esté conectado por ejemplo, IP Video Talk o alguna otra plataforma. El equipo puede hacer conferencias por sí mismo, y si está dentro de una LAN, pues, insisto, es una LAN relativamente moderna, ¿no? O es más, con una LAN de Fast Ethernet, sigues sin tener problemas en cuanto a transmisión de audio y video, ¿no? 100 megabits por segundo es más que suficiente para poder hacer transmisiones. Entonces, mientras todo se quede dentro de la LAN, no debes de tener mayor problema. Es raro que estés utilizando equipos de video en una LAN, ¿no? Porque normalmente los equipos de video se utilizan precisamente para comunicar locaciones remotas, ¿no? O sea, no estoy dentro de la misma oficina, entonces tengo un GBC en una oficina, tengo un GBC en otra, y pues bueno, ahí invariablemente tengo que pasar ya sea por una red WAN privada o por internet, ¿no? Entonces, puede ser medio extraño el caso de uso en donde todos los equipos estén dentro de una misma LAN, pero bueno, si se da, puede ser sin ningún problema, ¿no? Ángelo, nuevamente las láminas en nuestro canal de YouTube va a estar la grabación, y dentro de la descripción del video normalmente ponemos un enlace para que puedan descargar las láminas de la presentación y las puedan utilizar para lo que ustedes crean conveniente. Pues les agradezco muchísimo el tiempo que nos regalaron hoy. Espero que haya sido una presentación que les sirva a futuro, que tengan esto como referencia para hacer estos cálculos de ancho de banda muy rápidos y que les ayuden en sus futuros proyectos. Los invitamos a estar al pendiente de las próximas sesiones que vamos a tener. Seguimos tocando temas muy interesantes de aquí a fin de año. Todavía vamos a tener un par de sesiones bastante interesantes. Entonces, estén al pendiente a través de su correo, de nuestras redes sociales. Ya saben, estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube, ¿no? Como Grandstream Networks Latinoamérica. Entonces, pues bueno, síganos por ahí, estén al pendiente, y agradecemos muchísimo la participación de todos hoy. Que tengan un buen jueves y nos vemos la próxima.